investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. En tiempos prehispánicos, la Cuenca de México pudo ser admirada como un gran lago que recibía agua de prácticamente todos los puntos cardinales. Con el paso del tiempo, esas bondades de la naturaleza fueron descuidadas y maltratadas. La depredación del ecosistema y el mal manejo del capital natural ocasionaron que, en la actualidad, se deba abastecer de agua a la Ciudad de México por medio de complejos sistemas hidráulicos que transportan el líquido desde cientos de kilómetros de distancia. ¿Cómo podemos revertir el daño ocasionado? Las acciones que se llevan a cabo, como el sistema de drenajes, la captación y el tratamiento de aguas, ¿serán suficientes? Y sobre todo, ¿cuál es el escenario para las nuevas generaciones? De este tema hablaremos el día de hoy. Mi nombre es Francisco Calderón Córdoba. Y yo soy Erika Larios Muñoz. Gracias por sintonizarnos. Pues el día de hoy tenemos el enorme gusto de recibir al ingeniero Fernando González Cáñez, quien es director general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y del Sistema Cutzamala de la Comisión Nacional del Agua. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido a Territorio Ambiental. ¿Qué tal? Muy buen día. Un gusto estar aquí con ustedes y con su auditorio. Muchas gracias. Coméntanos, ¿cuáles son las funciones del Organismo de Cuenca del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua? Muy bien, Francisco. La Comisión Nacional del Agua está dividida en 13 organismos de orden regional. Quiere decir que el agua en México es administrada no por su división política, sino por su división hidrográfica. Hay 13 organismos de cuenca que manejan el agua de esa cuenca desde que nace hasta que llega al mar, excepto por el organismo de cuenca de aguas del Valle de México, que es tan compleja que se subdividió para darle atención a los más de 22 millones de habitantes que habitan en esta cuenca y en donde se genera más del 30% del PIB a nivel nacional. Esta cuenca se compone del Valle de Tula, el Valle de Mezquital, propiamente el Valle de México, y llegamos desde el oriente, desde 4 municipios de Tlaxcala. Tenemos 105 municipios en total, 4 de Tlaxcala. Tenemos las 16 delegaciones del DF y vamos desde los volcanes y el Valle de Apan hasta la Sierra de las Cruces hacia Toluca, desde prácticamente Zimapán al norte en el estado de Hidalgo hasta la Sierra del Chichinautzin, que divide el Valle de México del Valle de Cuernavaca. Entonces es una cuenca endorreica cerrada en donde gestionamos las aguas, no nada más el agua natural que cae por la lluvia y que emana de los manantiales de este valle, sino que también administramos algunos trasvases de cuenca hacia el valle, como lo son el acueducto de Lerma y el acueducto de Cutzamala. Fernando, sabemos que un porcentaje muy importante del agua que recibe la población de la Ciudad de México viene del sistema Cutzamala. A sus 32 años de servicio continuo, ¿cuál es el estado físico de este sistema, tomando en cuenta las recientes mejoras que se le han hecho? Muy bien. Administrar el agua en el valle significa que todos los usuarios de todos los usos, para ser más preciso, el uso industrial, el uso agrícola, el uso pecuario, el público urbano, todos tengan acceso al agua para desarrollar sus actividades económicas. Es decir, como parte del Plan Nacional de Desarrollo, indica que el agua es un bien transversal que participa tanto en México próspero como en México en paz. Y entonces tendremos, dentro del valle tenemos una disponibilidad de agua natural que no es pequeña. Sin embargo, si la dividimos entre todos los habitantes de este valle, nos dan niveles ya de escasez extrema al nivel de países del Medio Oriente de 160 metros cúbicos por habitante por año. El sistema Cutzamala se generó durante una enorme crisis al principio de los 70s de abastecimiento de agua,
Y se empezó a planear en los 70s, se empezó a construir a finales de los 70s. La primera etapa se inauguró en 1982. Después se siguió construyendo la segunda y tercera etapa, que se inauguraron en 1994. Es decir, desde entonces la gran crisis de abastecimiento venía persiguiendo al Valle de México. Ahora, este acueducto de Cutzamala, más los otros 7 acueductos que administramos desde el organismo de Cuenca, se generaron en esta época para abatir la sobreexplotación de los acuíferos que se estaba dando y que se sigue dando hoy en el Valle de México. El sistema Cutzamala solamente abastece el 25%, es decir, 1 de cada 4 litros, 1 de cada 4 litros que se consume en el valle para todos los usos. Este 25%, sin ser la mayoría del agua que se consume en el valle, sí es una dotación crítica, porque todas las redes de agua potable están adaptadas a que la presión y el caudal de Cutzamala complementan la presión y el caudal de los pozos dentro del valle. Entonces, el sistema Cutzamala se viene manteniendo de manera diaria, con un mantenimiento rutinario, y históricamente se ha parado un par de veces al año, solo por 24 horas para dar mantenimiento a la planta de bombeo más crítica. Estas 6 plantas de bombeo y 7 presas se mantienen como reloj, con un mantenimiento muy exhaustivo. Sin embargo, ya es tiempo de renovar el sistema Cutzamala hacia los siguientes 30 años. Esta es una instrucción que ha dado el presidente Peña y que estamos siguiendo con un nuevo programa de mantenimiento. ¿Qué hacemos? Tomamos nueva tecnología y nueva metodología de conservación de activos. Estamos haciendo un mapa de riesgo en donde, por un lado, decimos cuál es la probabilidad de que falle el sistema al llegar a la Ciudad de México y al resto de la zona conurbada, y vamos haciendo un mapa de probabilidades y gravedad de los eventos de falla posible. Y entonces lo que estamos haciendo es renovar, empezando por los más graves y más probables, hacia los menos graves y menos probables todos los días. Y para esto se requieren de nuevos cortes y nuevas formas de administrar los cortes. Ya no vamos a arrancar y a parar el acueducto cada vez porque lastimamos el tubo. Claro. Estamos construyendo ya la tercera línea de Cutzamala, estamos construyendo redundancias en las líneas de impulsión de bombeo, estamos cambiando los tableros y las protecciones eléctricas, estamos dándole mayor certidumbre. Este es el mandato de seguridad hídrica que nos han dado ahora. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando de tubos? Y bueno, también hay un dato por ahí que para bombear el agua a los 1.200, 1.300 metros de altura para traerla después por gravedad al Distrito Federal desde las cuencas en el Estado de México, se consume energía equivalente a la que gasta la ciudad de Puebla diariamente. En nuestro consumo de energía para el sistema Cutzamala, para la gente que ha estado investigando qué tan cara es la desalación o qué tan cara es la repurificación del agua tratada. El sistema Cutzamala consume más o menos lo mismo por cada metro cúbico que una desaladora de agua de mar. Es decir, nosotros estamos consumiendo arriba, son en pesos a una tarifa relativamente barata, estamos consumiendo 2.500 millones de pesos al año, lo cual implica del orden de prácticamente los 3.000 millones de kilowatts hora. Entonces, es un sistema muy complejo. Son más de 250 kilómetros de canales, túneles, tubos de diversos materiales. Qué maravilla. El año pasado fuimos catalogados como uno de los 5 acueductos más importantes del mundo. Y como tal también tenemos los grupos de corrosión y de investigación en corrosión, en mitigación de corrosión, en monitoreo tiempo real, más avanzados del mundo. Estamos utilizando verdaderamente la punta de la tecnología para monitorear y darle certidumbre. El año pasado, dentro de esta labor de modernización del sistema Cutzamala, paramos el acueducto 2 veces, 72 horas. Las consecuencias de esto no se habían visto antes, pero
si paramos 3 días el sistema Cutzamala, el sistema de aguas de la Ciudad de México no puede restablecer el servicio sino hasta 10 días después. Es decir, 3 veces más de lo que se para el Cutzamala. Aunque el agua del sistema Cutzamala solamente representa entre el 25 y el 27% del agua del DF, en realidad la afectación real al servicio público del DF se afectó hasta en el 55% de los hogares. Es decir, lo que pasa en el sistema Cutzamala repercute de manera exponencial o cuando menos geométrica en el servicio público, lo cual nos hace ser mucho más cuidadosos con el mantenimiento, la conservación y ahora la renovación del sistema. Claro. Fernando, si es importante el abastecimiento del agua, también lo es cómo se desaloja esa agua que utilizamos todos, ¿no? Hacia dónde va. Sabemos que recientemente se creó una comisión metropolitana del drenaje. Platícanos de ella, ¿cuál es el objetivo de crearla? Okay. A diferencia de los esfuerzos que se habían venido haciendo en los últimos 10 años por crear una comisión metropolitana del agua o por, si me permiten la palabra, metropolinizar las soluciones técnicas de esta enorme zona conurbada, en esta ocasión elegimos el sistema de drenaje como pivote de este esfuerzo. En los últimos 10 años, venían haciendo convenios para operar de manera conjunta el drenaje, pero era un convenio un poquito en verso. Si pasa esto, hay que verificar si podemos hacer esto otro. Ahora lo que tenemos es que el año pasado operamos todo el año con un nuevo protocolo de operación conjunta, ya con métrica, es decir, con escalas fijas, que en donde puedes medir cuando este nivel llega a este punto, se abre la compuerta tal con tal apertura. Entonces puedes dar una mayor certeza a lo que venía pasando y sobre todo eliminar en los 26 puntos más críticos de la red metropolitana la sombra de que alguien hacía un movimiento para inundar al vecino. Entonces, el sistema de drenaje de la ciudad se divide en 3 capas. Una primera capa que son las colonias o grupos de colonias que se atienden mediante la red secundaria del drenaje. Después, arriba de esa capa, tenemos una red que le llamamos red primaria, en donde colectamos grupos de colonias o de delegaciones y municipios y vamos conduciendo el agua hacia los grandes cauces otrora naturales del valle. Y por último tenemos una tercera capa, que es a lo que le llamamos red metropolitana, que es, digamos, el sistema hidrológico natural del valle convertido en gran infraestructura para captar los grupos de colonias y de redes primarias. ¿En dónde está el drenaje profundo en estas capas? El drenaje profundo tiene dos pedazos. El semiprofundo, que se le llama, y son los interceptores oriente, oriente-sur, centro-poniente, centro-poniente. Todos estos semiprofundos se componen en buena medida de la red primaria del Distrito Federal. Es decir, el Estado de México en su zona conurbada no tiene semiprofundo. Así es como vamos consolidando las especialidades de cada quien en esta comisión. Estamos sentados el Estado de México, que es experto en plantas de bombeo y colectores. El DF, que es experto en túneles semiprofundos y plantas de bombeo. Y la Conagua, que es experta o la que maneja los cauces que todavía quedan a cielo abierto de ríos dentro del valle, que son muchos. Son del orden de 34 ríos que controlamos todas las tardes. Nos juntamos los 3 y entonces lo que hicimos es, diferenciemos lo que es tu cancha, que es tu colonia, tu municipio y tu pedazo de río y tu pedazo de canal. Eso se queda en el ámbito local. Entonces el DF seguirá operando las colonias y los drenajes del Distrito Federal. Por otro lado, el Estado de México tendrá que hacer sus propios drenajes y sus propios servicios en la parte de servicio público a la parte urbana, y la Conagua seguirá operando sus ríos. Ahora, ¿qué hicimos? Seleccionamos las 26 estructuras que le afectan a otro
en la operación de ese drenaje. Y entonces dijimos, a ver, estas 26 estructuras son de ámbito metropolitano y las reglas de operación se dictan en esta nueva comisión metropolitana. Entonces ya no puedes operar tú una compuerta como a ti te gustaba o como te gusta. Coordinado. No nada más es coordinado, pues es preestablecido. Así es. La otra novedad es que ahora desde esa comisión tenemos el control de los presupuestos de las 3 partes para estas 26 estructuras. Tenemos el control de la planeación, de qué se va a hacer con esa infraestructura en el futuro. Tenemos también el control del sistema de información único. Ya nadie tiene su información guardada. Ahora todos tenemos la misma plataforma de información. Y entonces, sobre la mesa, estamos planteando el futuro de cómo desalojar mejor técnicamente el agua sin que se involucren posiciones ni de orden partidista, ni políticas, ni temporales. Claro. Fernando, es un tema apasionante realmente. Sí. Queremos comprometerte para que nos acompañes la semana que entra en Territorio Ambiental, para que hablemos pues sobre todo esto de la sustentabilidad hídrica del Valle de México y bueno, hablar de la sobreexplotación de nuestros mantos acuíferos, etcétera, todos estos temas que realmente de los que tú tienes mucho conocimiento y seguramente nuestro auditorio estará muy interesado en escucharlo. ¿Nos puedes acompañar la semana que entra? Encantado. Yo creo que hablar de infraestructura sin hablar de para qué sirve y cómo va a ser sustentable claro. Este valle sería ocioso. Me gustaría mucho hacer esta segunda ronda. Muy bien. Bueno, pues Erika, la semana que entra tendremos nuevamente al ingeniero Fernando González Cáñez, quien es director general del organismo de Cuenca, Aguas del Valle de México y del Sistema Cutzamala de la Comisión Nacional del Agua. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.baot.mx o comunícate al 52 65 07 80. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente.